como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, lo hago con Manuel Llamas, quien ya me escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas. También puedo saludar a Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer. En el estudio tengo ya, por supuesto, a Domingo Soriano. ¿Cómo vas, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien todo. Pues con muchas ganas, Domingo, del programa de hoy, porque ya puedo saludar también vía telefónica esto del COVID, a ver si empieza a remitir un poco y podemos tener cada vez más presencia en el estudio, porque el invitado de hoy es de aquel que nos gusta exprimir hasta el final y del que extraemos siempre muy buenas lecciones. No hablo de otro que del socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investor, Iván Martín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte, Iván, en el día de hoy, porque como ya estamos todos, arrancamos. Y comenzamos en el día de hoy ese calendario de programas, no me hagan ustedes decir hoja de ruta, que odio ese término, este calendario de programas en el que vamos a tratar de hacer ese ejercicio de transparencia que ya le hemos anunciado. Señores oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme, vamos a conformar una cartera de inversión a lo largo de esta temporada con la intención de pasar de las palabras a la acción, pasar de la teoría, de las muchas lecciones que hemos tenido durante estos 2 últimos años para darle forma y ponerlas en práctica. Hoy hemos convocado a Iván Martín, al socio fundador de Magallanes, para interrogarle tal y como podíamos hacer, como les pedíamos a todos ustedes que hicieran cuando nos preguntaban qué era lo que debían hacer para tomar finalmente la decisión de invertir por un fondo u otro. Recuerdo en numerosas ocasiones en la pizarra de Domingo decir, y llamen ustedes a las gestoras y pregunten ustedes por los fondos y entonces decidirán cuál es el fondo o la gestora que más les conviene o en qué porcentaje les conviene incluir en sus carteras. Bueno, pues esta es la llamada de la que tantas veces, como digo, les hemos hablado y que hoy vamos a hacer con el fondo Magallanes, un fondo que comparte la filosofía de inversión de la que tanto les hemos hablado en este programa, el Value Investing, que invierte a largo plazo con criterios sensatos y con un análisis de inversión en cada una de sus posiciones que Iván Martín en este caso defiende de una manera muy notable. Así que, teniendo el tema centrado, si les parece, buscamos 2 apuntes importantes en la lección y en la pizarra y nos metemos de lleno en la tertulia, en esa llamada práctica a Magallanes para que nos explique no solo su filosofía de inversión, sino el porqué de la composición de sus carteras. Hola, soy Luis Ángel Hernández de Rankia y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, vamos a hablar con Iván Martín, vamos a hablar de Magallanes. Si yo te pregunto qué es Magallanes Value Investor, ¿tú qué me contestarías? Pues Luis Fernando, la verdad es que se me ocurren múltiples formas de definirlo de forma muy resumida, pero yo me quedaría con la siguiente. Para mí Magallanes es una gestora caracterizada fundamentalmente por su independencia y por su calidad. ¿Por qué? Porque pese a sus pocos años en funcionamiento, sin embargo atesora una larga y exitosa experiencia detrás, ya que Iván Martín, nuestro invitado de hoy, y su presidente, el presidente de esta gestora, pues como digo, tiene una larga trayectoria de éxito en el mundo de la inversión, gestionando carteras, mientras que Blanca Hernández, su consejera delegada, pues también atesora una larga experiencia buscando e invirtiendo con algunos de los mejores gestores de nuestros tiempos. Pero si algo define a Magallanes Value Investors, desde luego es su filosofía, y es que su nombre lo dice todo. Es una gestora especializada en estilo valor, y eso significa básicamente comprar buenas empresas a buen precio con el objetivo último de preservar el capital y hacerlo crecer a largo plazo. Bueno, pues ahí queda esa definición. Gracias por tu brevedad. Es verdad que es importante eso primero que decías, lo de la gestión independiente, pero si te parece vamos a buscar un apunte más en la pizarra de Domingo antes de dar paso a Iván Martín. En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos un año más
hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno. Hola, soy Alberto Brito de Fundación Numa. Yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Domingo Soriano, tu turno, tu pizarra. Hoy muy sencilla. ¿Qué información es la que vamos a obtener cuando hacemos esta llamada a las gestoras, esta que siempre has recomendado tú? O, casi mejor dicho, ¿con qué dudas desde luego no te puedes quedar después de esta llamada? Muy rápido, que queremos escuchar a Iván cuanto más mejor. Fíjate, llamada a la gestora yo le diría a todos los que nos están oyendo. Si estás llamando a una gestora Value y quieres saber si te conviene o no, pregunta qué va a hacer la bolsa en los próximos 6 meses. Creo que se la vas a poder hacer al gestor de hoy, pero vámonos antes al turno de la tertulia de domingo, porque Iván, espero que estés anotando ya las pistas que vamos poniendo encima de la mesa, porque la primera pregunta, es tradición en este programa, la tiene Valios. Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91 04 830 04 o en finicens.com. Bueno, me estoy frotando las manos, señores oyentes, Luis Alberto Iglesias, porque qué programón el que tenemos por delante, de esos que nos encanta, y además con Iván Martín. Pero bueno, yo te tengo que ceder la primera palabra, Luigi, la primera pregunta, porque, bueno, arrancamos ya la tertulia y es tu turno. Bueno, técnicamente la primera pregunta ya la ha hecho Domingo. Bueno, pero es la pregunta que ha dicho que no puede quedar sin respuesta. Claro, entonces, antes de que Iván responda a la pregunta de Domingo, Iván, antes de decirnos qué va a hacer la bolsa en los próximos 6 meses, por ejemplo, me gustaría preguntarte si ha cambiado algo en la forma en que invertís en Magallanes desde que comenzasteis, que creo que ya vais camino de 6 años de historia de gestión con el sello Magallanes Value Investors. ¿Todo sigue igual o han cambiado cosas en vuestro estilo de inversión? Pues sí, efectivamente. Bueno, este año ya estamos en el séptimo. El 2021 haremos 7 años, hemos hecho ya 6 y estamos en nuestro séptimo ejercicio, nuestro séptimo año, efectivamente. ¿Y ha cambiado algo? Pues mira, la esencia de Magallanes y esa calidad a la que hacía referencia Manuel, pues es que no hemos cambiado nada. Seguimos haciendo las cosas como las concebimos en el primer momento, ¿no? Y parte del éxito, la parte elevada del éxito, pues depende, pero en esto y en tantas otras cosas, ¿no? ¿Verdad? De la vida, en ser coherente con la filosofía y el proceso de inversión. No sé quién dijo que no importa casi lo que hagas siempre y cuando tengas un procedimiento y seas fiel a él, ¿no? Si funciona ya, pues es lo que se persigue, ¿no? Pero no hemos cambiado nada en esencia de lo realmente importante, que es cómo hacemos las cosas. Precisamente relacionado con esto, Iván, a mí me gustaría profundizar un poco precisamente en esa filosofía de inversión, en esa forma característica que tenéis de hacer las cosas. ¿Cuál es vuestro proceso de inversión? En primer lugar, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo resumirías? Y en segundo lugar, ya aprovecho la coyuntura para meter otra segunda pregunta. ¿En qué os diferenciáis de otras gestoras o de otros inversores value? Pues en términos genéricos, la filosofía de inversión nuestra de Magallanes, o que seguimos, no somos propietarios de nada, es valor, como bien se ha dicho y bien hemos dicho, ¿no? En varios programas, y no es más, como lo interpretamos nosotros, que comprar algunos negocios que seamos capaces de entenderlos para poder valorarlos correctamente, porque al final todo depende de una valoración
qué haces de esos negocios, de esas empresas, y poder comprarlos. Esta es la segunda parte, y prácticamente la más importante, al mínimo precio posible, ¿no? Con descuento, o comprarlo barato, ¿no? Que se puede decir vulgarmente, ¿eh? Comprar barato. Pues esto un poco más elaborado es eso, buenos negocios que podamos entender para valorarlos y el mínimo precio posible. Esto es la inversión en valor. Y luego tiene matices, efectivamente. Nosotros tenemos un enfoque pues muy empresarial, y somos muy agnósticos de sectores o áreas geográficas, o qué países están de moda o no están de moda, o qué sectores, ¿no? Ahora tenemos muchos sectores, muchos países que están muy de moda, ¿no? Nosotros no atendemos a la hora de construir la cartera a lo que dicta la actualidad del momento, ¿no? Si hay que invertir en tecnologías, si no hay que invertir en tecnologías, si hay que invertir en empresas que cambian el mundo o no, o en países que van mejor o peor. Nosotros aproximamos las inversiones valor por valor, empresa por empresa. Eso es el concepto empresarial, y al final todo se reduce a este comprar con descuento, con un enfoque empresarial, comprar negocios con margen de seguridad, que es un término también que ha salido mucho, ¿verdad?, en los programas pasados, y es tener una póliza de seguro contra la probabilidad de cometer errores cuando uno valora. Particularidades nuestras, que no sé si son diferencias o no, pero esto sí que puedo decir que son criterios propios nuestros, pues es que esto te lleva, como nosotros interpretamos esta filosofía y la llevamos a la práctica. Hago referencia al principio cuando preguntaba a Luigi, y esto no cambia nada en esencia, y la clave del éxito es que sigamos siendo disciplinados cumpliéndolo. Son varios puntos. Que la generación de ideas, por ejemplo, es muy propia, es nuestra. En el 99% de los casos, las ideas que tenemos en cartera salen de nuestro proceso de identificación de ideas, por lectura, por observación, por visitas a compañías, por referencias cruzadas de competidores digo, de empresas donde estamos invertidos, pues nos hablan de competidores que son interesantes. La generación es nuestra. Entonces esto te garantiza de alguna manera que al ser interno no es una idea, por definición y casi de perogrullo, no te ha dado otro proveedor, otro suministrador, o un competidor, o un comparable. No son ideas que están en mercado, no son ideas que son consenso. Entonces, por definición, eres el descubridor de esa idea, para bien o para mal, y en el para mal es que si te sale mal quedas retratado como inversor en una idea que no está en el consenso, que nadie habla de ella, y ese es el riesgo, ¿no?, que hay a la hora de... Y eso nos hace, yo creo que sí, es un punto muy característico de Magallanes, ¿no? Ahí, no sé quién ha comentado en el pasado, ¿no? Bueno, yo lo vi a algún inversor americano, pero lo voy a adaptar el dicho. Yo creo que fue Peter Lynch, hablando de AT&T, ¿no?, la operadora de telecomunicaciones norteamericana. Yo lo voy a adaptar en términos españoles, ¿no? Si uno se equivoca en una inversión en Telefónica, pues hombre, el riesgo es relativo porque hay muchos inversores invertidos en Telefónica, ¿no?, aunque caiga un 30, un 40% o un 50%, ¿no? El consuelo es que está equivocado como tanta gente alrededor. Si uno se equivoca invirtiendo en, pues, no sé, voy a poner un ejemplo de empresas donde hemos invertido que cuando invertimos pues nadie las tenía en cartera, o poca gente, o no eran muy mencionadas, ¿no? Fluidra de hace 5 años, pues hombre, si te equivocas te van a señalar, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos hace diferentes. No tenemos, no sé cómo decirlo, si miedo es muy atrevido, pero no tenemos miedo a salir de lo convencional. Algunas otras puntos diferenciales, y a lo mejor sí que es interesante cuando uno, los apuntes que decís al principio, cuando uno va a ver qué fondo le conviene, es interesante el fondo, la rentabilidad, la calidad, y es muy importante, y que lo reseñaba muy bien Manuel, la independencia, ¿no? La casa donde está. Un punto nuestro es, se habla mucho de la coinversión y la alineación de intereses, ¿verdad? Es muy interesante y muy importante, y yo buscaría, sin lugar a dudas, una entidad gestora
que invierta una parte significativa en sus propios productos, ¿no? En sus propios fondos. Un gestor que tenga su patrimonio realmente comprometido en los fondos que gestiona. Yo eso lo haría. Es una de las cosas, preguntas que tienen que estar respondidas y resueltas favorablemente, es esto. Magallanes, yo puedo decir posiblemente estemos a la cabeza, no voy a decir que somos los que más, pero el 25% del patrimonio que gestionamos ahora mismo 1.800 millones de euros, el 25% está en manos de nosotros mismos, de su equipo directivo, equipo de gestión. Creo que esto habla por sí solo del grado de alineación de intereses que tenemos en nuestros fondos, ¿no? Es un punto bastante diferencial nuestro. Luego, aparte, no tenemos mínimos de inversión. Nuestra inversión está realmente abierta a todo tipo de inversores sin mínimo. Nuestros esquemas de comisiones están bastante por debajo de los estándares de la industria. Tenemos planes para inversión para jóvenes inversores que entran incluso a las categorías más baratas, ¿no? Y luego, a la hora de reconstruir la cartera, podemos comentar más cosas. No sé hasta qué punto, Manuel, te respondo así un poco introductorio qué hacemos, aspectos diferenciales más bien tipo gestora, y si queréis más podemos hablar más sobre el cómo construimos, en el que nos fijamos. Esto como... Sí, yo te iba a preguntar, Iván. Bueno, yo decía antes que iba a hacer la bolsa en 6 meses. Sí, es que entonces te hago esa pregunta, pero no solo eso, sino un inversor que llega ahora mismo, que le interesa esto que les estamos contando, y os llama y dice, a ver, vosotros tenéis 3 fondos, el fondo Iberian, centrado en España y Portugal, el European, que es más empresas un poquito más grandes, y el Small Cap o el Micro Caps. ¿Cuál de los 3? Y os dice, de aquí a 6 meses, a un año, ¿cuál de los 3 lo va a hacer mejor? ¿Dónde metería el dinero? ¿Qué le responderías en general a lo de la bolsa y en concreto a cuál de los 3 fondos escoger con esa idea? Sí. A ver, me he reído porque hay una ironía en esa pregunta de fondo. No me gusta mucho, Domingo. A ver, pregúntale qué va a hacer en 6 meses. A ver, la respuesta es que no, claro, que uno no sabe qué va a hacer en 6 meses, ¿no? Lo que sí sé es que pueden pasar 3 cosas, ¿no? Que suba, que baje o que se mantenga igual. Claro, eso es certeza absoluta que van a... ¿no? Pero bueno, estás en el límite de la... Si es primera respuesta, Iván, ya has enfadado un poco al inversor. Ahora se lo tienes que broma, estás en el límite de la broma, que depende del momento de mercado, hace gracia o no. Entonces, claro, entonces, hablando más en serio, uno inevitablemente cuando está en el mundo de la inversión tiene que tener, te guste o no y te pongas más, si me permite, más bromista o no, tienes que tener una opinión, tienes que tener algo en la cabeza de lo que va a pasar, ¿eh? Esto nos guste o no, porque va de eso, va de estar acertado en el devenir de las empresas que tienes en cartera. Eso es así, eso es irrefutable. Entonces, en un horizonte temporal de 6 meses es realmente, para una filosofía, fijaos ya que esto es clave, ¿va? Esto ya es parte de la respuesta, para una filosofía que tiene un enfoque empresarial, que el éxito de las inversiones viene por el éxito o por el buen hacer de las empresas. El buen hacer de las empresas, salvo rarísimas excepciones, diría ¡suerte!, lleva tiempo y no se hace en 6 meses, lleva tiempo, lleva unos años de desarrollo de producto, de una estrategia que empieza a funcionar a los 2-3 años. Entonces, aquí ya va la respuesta. En 6 meses no se puede medir lo bien o lo mal, más que medir, no se le da tiempo suficiente a una empresa para ver si está evolucionando favorablemente o negativamente. Aún así, ¿dónde invertir? Y concretamente en la segunda parte, ¿no?, Domingo, de la pregunta, dentro de los 3 fondos, pues cada uno tiene... todos tienen un potencial de revalorización que está a niveles máximos, excluyendo el momento extraordinario, ¿no? Extraordinario por extremo que vimos el año pasado, que tuvimos
ocasión de comentarlo en algún programa, ¿verdad? En los peores momentos, de hecho, estuvimos hablando, ¿verdad? En potenciales que yo jamás había visto en mi vida. Apuntaba Manuel al principio la experiencia. Efectivamente, Magallanes lleva 7 años, o hacemos 7 años. Yo llevo 22, 23, y no había vivido nunca una situación así de extremos, exceptuando los altísimos potenciales de devalorización que llegamos a ver el año pasado, claro, cuando caímos un 42%. Ahora, en una situación más normalizada, la buena cosa es que seguimos teniendo unos potenciales muy significativos de revalorización, y eso aplica prácticamente a cada uno de los 3 fondos que tenemos. Ahora bien, tienen su particularidad, y ahora aquí la respuesta a la pregunta del inversor, que es ¿dónde invierto?, es donde en un producto que mejor vaya con el perfil del cliente, del inversor, de lo que tenga en mente. Entonces, si uno, y aquí ya pongo ejemplos, que no tienen que ser estos, pero ejemplos que son pistas, ¿no? Si uno ya hace sus inversiones en el panorama nacional por proximidad, porque conoce las compañías, porque está más expuesto por el círculo de competencia, y quiere diversificar más allá de su cartera personal que tenga, de sus valores, España, pues sería lógico diversificar hacia afuera, ¿no? Pues Europa o microcaps sería interesante, ¿no? Es un ejemplo de tantos que hay que te pueden dar la pista de hacia dónde ubicarte. Que uno cree en el muy largo plazo en empresas muy pequeñitas con su riesgo de que desaparezca, o también con su beneficio de que puedan multiplicar. Uno es, si lo podemos decir así, más aguerrido y más con un nivel de tolerancia al sufrimiento del valor liquidativo diario mayor, pues a lo mejor el fondo microcaps, que invierte en empresas de muy pequeña capitalización, realmente pequeña, no es ni siquiera small caps, es microcaps, pues puede ser un producto para tener un porcentaje en esa parte de la cartera diversificada de fondos y valores, pues si me permite un poco más picante, ¿no? O a prueba de esos corazones aguerridos. Al revés, si uno en el panorama nacional no encuentra, quiere salirse un poco del estándar y permitirme también el IBEX 35, los valores que más pesan del IBEX 35, que no digo ni que estén bien, ni mal, ni todo lo contrario, pero quiere salirse un poco de ahí, pues un fondo como el nuestro, el Iberian, pues llega a todo lo que cotiza en España y fuera de España, en Portugal también. Y a veces tendrá algo del IBEX y a veces no, pero lo que te garantiza es que cubrimos absolutamente todo el mercado de valores nacional. Entonces, vuelvo a la pregunta. La respuesta es una especie de depende, pero con estos matices, ¿no? Uno tiene que explicar bien la tipología de producto que tiene, que gestiona, porque no es lo mismo, no tienen la misma, o puede no tener la misma expectativa de rentabilidad y de riesgo para dos inversores que nos llaman con la misma pregunta. Pueden ser productos diferentes para cada uno de esos dos inversores con la misma pregunta, ¿no? Correcto. Con esto. No, bueno, te iba a decir, vamos a acotarlo todavía más. Iván, nosotros aquí en Tu Dinero Nunca Duerme vamos efectivamente, y lo hemos dicho abiertamente, vamos a iniciar ese proceso y vamos a construir una pequeña cartera. Yo creo que coincidimos todos en que, pues después de estos 2 años, todos queremos una estrategia, Tu Dinero Nunca Duerme en esta inversión, quiere una estrategia a largo plazo y además bastante expuesta a la renta variable y además confiando mucho en tu capacidad o en el equipo que tienes, en vuestra capacidad de análisis. Con esto sobre la mesa y quizá con algunas dudas que podamos tener sobre el desarrollo de la economía en nuestro país en los próximos años, dado los disgustos que nos están dando nuestros políticos, la presión fiscal que hay y la incidencia que está teniendo la pandemia,
¿podríamos decir, Iván, que a lo mejor deberíamos fijarnos más en la europea o crees que el producto que nos viene como anillo al dedo es el microcaps? No sé qué decirte, porque claro, hablando ya puramente de rentabilidad esperada, ¿no? Ya más allá de la tipología del inversor, efectivamente, fíjate que son cada uno de estos razonamientos que has dado, que son buenísimos, son las dos caras de una moneda, porque efectivamente Iberia, claro, se enfrenta por la parte española, porque eminentemente es un fondo de renta variable española. Estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que acabas de hacer referencia, y en otros programas también hemos hablado de la situación particular que vive España, ¿no? La fragilidad de la economía española con un entorno político que es el que es. Que no ayuda a la esperanza, vamos a dejarlo ahí. No te metas en líos, que ya lo hacemos nosotros. Ya nos metemos nosotros. Pues es el que es. Bueno, es que yo a las pruebas bursátiles me remito cuál fue el índice que peor lo hizo el año pasado, ¿no? Y viene siendo así durante lamentablemente los 2 últimos años, ¿no? Es una lástima. Entonces, claro, por esa misma razón, el potencial que hay de revalorización en una cartera de bolsa española en general, o ya si además hilas fino y intentas encontrar valor debajo de las piedras, pues le puedes sacar un extra de alfa, un extra de rentabilidad. Per se, esta situación que ahora es una losa, pues hace que tenga un potencial extraordinario, ¿no? De alguna manera, en un activo que es bolsa española. Pero claro, está esa eventualidad, ¿no? En la que vivimos, que es la que vivimos hoy. Entonces, si uno está dispuesto a vivir esa eventualidad, esa característica, esa situación de España hoy, pues tiene un potencial que no se sabe. Mira, a lo mejor la respuesta viene por no se sabe cuándo se pueda realizar. Está ahí cuando revierta, si es que revierte. El caso de microcaps es muy característico. Me dejo para el final Europa porque a lo mejor es más fácil de aproximar. El caso de microcaps es un fondo que está centrado a un tipo de activo muy, muy característico, muy específico. Que no sé si sería... Esto depende de cada uno, efectivamente, pero tanto como para tener todo en una tipología de activo muy, muy específica, son las muy pequeñas compañías. Como decía antes, no son medianas, pequeñas, son muy pequeñas compañías. Hay pocos fondos, pocos productos, ya no solo en España. A nivel europeo, nosotros fuimos pioneros en España en esta tipología de productos, microcaps. A nivel europeo no hay mucho producto invertible realmente en compañías microcaps, y microcaps la definición es una capitalización del entorno de 100 millones o por debajo, ajustado por lo que flotan, ¿no? Hay muchas compañías que flotan muy poquito de su capital, además. Pero esto, insisto, es no sé cómo decirlo, sí, la palabra no es apostar, esto no es un casino, pero concentrar en una tipología de activo concreta con su riesgo, que exige de un extra de paciencia, tiempo y capacidad de aguantar vaivenes. Y la parte final, Europa es algo más, ¿cómo decirlo?, más estándar en su desarrollo, que tiene que ver con unos beneficios de la diversificación. Es decir, cuando uno invierte en España, pues diversifica los valores dentro de España, pero asume un riesgo de concentración en economía española. Cuando uno invierte en microcaps, lo acabo de decir, ¿no? Aquí la diversificación es, bueno, muchas compañías, pero hay un factor común, que son muy pequeñitas, francamente pequeñitas, sin cobertura, empresas familiares, ¿no? Y tiene un riesgo ahí de que sus valores intrínsecos no reflejen la realidad de los fundamentales durante muchísimo tiempo, más tiempo del que algunos a lo mejor están dispuestos a esperar. Cuando uno habla de Europa, esto no aplica tanto, o estas cosas están resueltas de alguna manera, ¿no? Son empresas medianas, grandes, tirando a grandes, donde las ineficiencias de mercado pues tienden a desaparecer rápidamente, y donde tienes una diversificación geográfica, sectorial, que hace que no tengas unos vaivenes, unos sustos como puedas tener en los otros fondos, ¿no? Entonces, como ves, Luis Fernando, pues creo que no te he dicho cuál fondo, porque cada uno, o qué fondo,
porque cada uno tiene sus características. Pero yo creo que un fondo de armario de medio o largo plazo es un fondo europeo, ¿no? Magallanes European Equity, el fondo europeo. Y si quieres me gusta el rock and roll, un riesgo específico, porque está muy delimitado riesgo específico. En el caso de bolsa española sabemos cuál es, en el caso de las microcaps también sabemos cuál es, ¿no? Pues no estaría de más complementar una cartera con esto. Pero si tienes que quedar con una base de estar expuesto a una cartera diversificada, geográficamente, sectorialmente, líquida, que depende única y exclusivamente, y esto a lo mejor es lo que hay que subrayar, del mérito de las compañías que forman parte de la cartera, eso hoy por hoy es Europa. Correcto. Oye, Iván, me gustaría preguntarte, y me pongo en la piel del cliente que se acerca a vosotros, ¿en qué tipo de empresas, habiendo quedado más o menos claro que es fuera del IBEX 35, invertís dentro de vuestra cartera ibérica, que comprende Portugal y España? Dentro de este mercado que ha quedado también bastante claro que es un poquito más incierto, quizá un poquito más difícil, ¿cuáles son esos cisnes, ¿vale?, que pueden hacer rentabilidad, que pueden revalorizarse considerablemente en el horizonte que estáis previendo de unos 5 años máximo? Sí. ¿Te refieres, Luigi, a ejemplos concretos, no? Sí, decir, efectivamente. Sí, ya más allá de tipología, pues ejemplos concretos, pues inversiones que ya no son tan desconocidas. Mencionaba antes Fluidra, ¿no? O Corticeira, por ejemplo. Corticeira Morín es el líder mundial en proveedor de tapones de corcho, ¿no? De botellas. Aproximadamente 1 de cada 3 botellas en el mundo pues llevan un tapón de Corticeira, ¿no? Es una empresa que hoy ya no es tan desconocida, aunque sigue siendo una empresa pequeña y no muy seguida dentro del espectro de inversores. Así más reciente, no tan conocido y desconocimiento incluso de qué hacen, ¿no? Algunos valores, pues una de nuestras principales posiciones, insisto, fuera lo que me dices, ¿verdad?, fuera de lo que es IBEX 35, pero incluso fuera de IBEX 35, cosas que me llaman la atención como no se conocen, siendo líderes mundiales, está Miquel y Costas, ¿no? Miquel y Costas, que es empresa controlada por familias, cerca del 40% está controlado por varias familias, y es un líder mundial en todo lo que tiene que ver con papeles especiales. Bolsitas de té, uno de los líderes mundiales en bolsitas de té, al papel, por ejemplo, cuando compramos algo por internet y nos llega una de Zara, por ejemplo, de Inditex, y nos llega en una caja envuelto en un papel así rugoso que hace ruido, ese papel lo hace Miquel y Costas, o papel de joyería con esos satinados, esos colores brillantes, no sé, Chanel o Tous, pues ese papel lo hace Miquel y Costas. Claro, tienes líderes mundiales, empresas de bajo perfil a propósito, están cotizando por razones históricas, familiares o reordenaciones industriales. A propósito, no les interesa tanto tener repercusión y van haciendo, funcionando pues muy bien desde el punto de vista fundamental, ganando cuota de mercado, siendo rentables, y ahora viene, ¿no?, toda la retahíla de cosas positivas que nosotros queremos identificar en esta tipología de valores, ¿no? Con este ejemplo se ve cómo aproximamos, cuando hacemos esa aproximación empresarial. El negocio lo entendemos, es necesario para la sociedad dentro de la cadena donde opera, sus productos son de valor añadido, hay una alineación de intereses por las familias que están detrás, que además son equipo gestor y directivo, y luego ya comprobamos pues que fundamentalmente generan beneficios, que esos beneficios son rentables, no es volumen por volumen, es rentable. En el caso de Miquel y Costas es sorprendente, una empresa que al final es de papel, si lo vulgarizamos mucho es de papel, es una empresa papelera, pero es capaz de sacar rentabilidades de doble dígito. Es muy difícil con una papelera conseguir rentabilidades de doble dígito por la intensidad de capital que tiene el negocio, pero ellos son capaces. Desde el punto de vista de salud financiera,
que es otra de las cosas que hemos aprendido durante los últimos programas, ¿no? La parte teórica que decías al principio, pues no hay deuda. Una empresa que no tiene deuda difícilmente te va a quebrar por una situación de complicación financiera. Recompra de acciones y pago de dividendos, ¿no? Entonces, un ejemplo y esta es la tipología dentro de esas compañías que se repiten, esas compañías medianas, pequeñas, que forman parte de una cartera española. Y yendo a lo que comentabas, Luis, yo preguntaba si necesidad de tener que estar invertido en los nombres más conocidos para tener exposición a bolsa española. Y esta compañía, netamente exportadora, por el hecho de estar basada en España, pues aplica lo que comentábamos antes, ¿no? Pues tiene un descuento por estar basada donde está, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues, hombre, cuando lees la cartera línea por línea y ves casos como este, te das cuenta que hay mucho valor, ¿no? En un fondo ibérico. La cosa es que uno no sabe cuándo se va a realizar ese valor, ¿no? Hombre, tengo pistas de cuándo se puede realizar, ¿no? Cuando haya cierta estabilidad política en España, cuando haya unas medidas económicas y fiscales que incentiven la creación de empresas y el emprendimiento, ¿no? Y el empleo de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Entonces eso, yo sé que si eso viene, pues estas empresas pues recuperarán más pronto que tarde, ¿no? Pero de base las puedes comprar muy, muy baratas, ¿no? Esto es un ejemplo muy... Oye, Iván, y con este enfoque de cartera española, estaba mirando la cartera ibérica, europea, que es un poquito más, empresas sí, parece un poco más grandes, veo primeras posiciones, ArcelorMittal, segunda, OCI NV, que es una empresa distribuidora de nitrógeno, metanol, yo esta no tengo muy claro a qué se dedica, he estado ahí cotilleando en la web, yo creo que es algo más compleja. Aker BP, que parece que es una empresa petrolera, que además es una unión entre otras dos empresas, entre BP y una empresa noruega, creo. Si digo algo que no es así, nos dices. Porsche, la compañía de coches, Covestro, que también es una empresa industrial. En la posición europea hay mucha empresa industrial. Sí. Sé que normalmente eso gusta a los value, no sé si esto es casualidad, si es que realmente el sector ha generado oportunidades, si es que en el continente europeo al final lo que mejor ha funcionado en los últimos 30 o 40 años son esas pequeñas empresas industriales que van haciendo las cosas bien un poco calladas y que a lo mejor otros sectores tipo tecnológicos o pues que son más potentes en Estados Unidos. ¿Por qué este tipo de compañías? Pues mira, esta observación, Domingo, es muy buena, porque además dice cosas particulares de Magallanes. Ahora, donde nosotros vemos buen valor y un potencial de revalorización muy significativo, como pocas veces he visto en mis 2 décadas de gestión de activos, es en esta tipología de compañías, en las industriales cíclicas, que vienen a ser, como las has mencionado, pues a muchos les puede sonar como patitos feos, ¿no? Pues ArcelorMittal es ¿cómo se llama? Acero, mineral de hierro. OCI, efectivamente, es una empresa de fertilizantes, uno de los líderes mundiales de fertilizantes basados en nitrógeno. Pues suena, bueno, no suena tan glamuroso como una empresa de tecnología basada en Estados Unidos, ¿no? Que vale mucho y produce poco. Aker BP es petróleo. Efectivamente, Aker BP es una joint venture entre la familia que está detrás de Aker, en Noruega, y parte o los activos noruegos de BP que los fusionó con Aker. Es una empresa petrolera del Mar del Norte en noruego. Porsche es productor de coches, es el holding que controla Volkswagen, y dentro de Volkswagen todas las marcas de coches. Y Covestro es una empresa química, con lo cual y el resto de la cartera tiene un sesgo eminentemente industrial y cíclico. Y esto es así ahora porque es donde vemos realmente buen valor, que no necesariamente ha sido así en nuestros años de historia de Magallanes y en mis años de experiencia previos. Y eso es uno de los puntos diferenciales, volviendo otra vez al principio, que tiene Magallanes. Y es eso, que depende de donde veamos valor, podemos migrar, podemos movernos, podemos bascular más en unos sectores o en otros sectores. Y ahora toca, no ahora
de los últimos días, esto viene siendo así del último año, donde vemos más valor en esta tipología de compañías. A mí, Iván, es que me tira mucho el ámbito microcaps. A mí me va la marcha, como se suele decir, y en el ámbito microcaps creo que, bueno, al hilo de lo que estás comentando y lo que comentan otros inversores a los que yo admiro mucho, pues hay un gran potencial. Entonces, efectivamente, vosotros fuisteis, vamos, que yo recuerde, una de las primeras gestoras que efectivamente se fijó en el ámbito de microcaps, que es un ámbito en general muy desconocido para el inversor medio en España. Entonces, entrando en vuestra cartera en concreto sobre microcaps, ¿cuál es el potencial de valorización que en estos momentos contempláis para esta cartera? El plazo, que creo que también es muy importante porque es diferente el plazo de inversión a largo plazo de esta cartera que otras que gestionáis, precisamente debido a esas características que estabas comentando. Son empresas más pequeñas, de pequeña capitalización, y por lo tanto su valor puede tardar más tiempo en surgir. Entonces, esas características básicas, y si nos pudieras comentar pues la principal posición que tenéis en esta cartera, que si no me equivoco es una farmacéutica. Sí, es una farmacéutica, correcto. Pues sí, Manuel, a ver, tiene unas características pues muy particulares, ¿no? El microcaps, efectivamente. La apuesta por lanzar un producto así tenía su riesgo por ser pioneros, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno tiene su independencia, su criterio y controla, gestiona su producto, pues piensa en sacar productos si hace falta sacarlos, porque son buenas oportunidades de inversión y porque nosotros lo queremos así, ponemos nuestro dinero, ¿no? No por sacar productos en sí, o porque sí. Entonces, la oportunidad aquí son estas empresas que llamamos que son invisibles, ¿no? Son invisibles, que ese también es el riesgo, ¿no? Son las dos caras de la moneda. Es una oportunidad, pero ser invisible, el riesgo es que nadie las vea durante mucho tiempo, ¿no? Y esto es lo que puede pasar en estas compañías. No tienen cobertura de analistas prácticamente ninguna de las compañías que tenemos en cartera. Por eso están tan baratas. Potencial de revalorización. Pues mira, nosotros hasta ahora no he dicho nada de potencial de revalorización. Somos escépticos. Siempre lo hemos sido porque es un poco, no sé qué calificativo ponerle, pero hay que echarle a rojo, ¿no? Para hablar de un potencial de revalorización en una cartera que no está garantizada, ¿no? Porque esto es bolsa, esto es renta variable, son acciones, está hecho con nuestros mejores, todo nuestro esfuerzo de análisis en sacar un valor intrínseco por valor, que cuando haces el compuesto de la cartera te da un valor de potencial, un valor de la cartera y por ende un potencial de revalorización, con todos sus posibles fallos o errores en el proceso. Entonces, decir que una cartera vale un 100% más, un 200% más, es un poco ir más allá de lo que corresponde. Dicho esto, nosotros trabajamos con potenciales internos de revalorización. Esta cartera puede valer el doble, perfectamente, y más del doble, perfectamente, si todo se cumple, según los potenciales que tenemos por valor. Hay valores que para nosotros valen 3 veces más. Y prueba de ello es que más del 10%, y esto es una observación que jamás me ha pasado en la historia que llevo gestionando, pero en ningún producto, solo en donde más del 10% de los valores de cartera han sido pagos a lo largo de los últimos meses. Jamás. Hay mucho valor. El potencial es muy alto, en algunos valores francamente alto. ¿Cuándo se puede ejecutar o cuándo se puede realizar ese valor? Esa observación que has hecho es muy interesante. De nada sirve decir que algo tiene un potencial del 200% si nunca llega. Si pasan 5 años, ¿no? Por eso también lo arriesgado de alguna manera o la información que se le envía al inversor. Fijaos en esto, yo creo que lo más interesante, la información que enviamos a un inversor en una expectativa que le generamos cuando decimos que un producto, su potencial es digamos el 150% y pasan los años
y nunca se cumple. Nosotros afortunadamente hemos sido prudentes, hemos sido muy reacios a publicar, a decir, porque es que no es garantizado esto. Pero hemos dicho, oye, acorde a lo que tenemos de potencial y en escenarios conservadores, nuestra cartera en los próximos 4 o 5 años puede hacer 40, 50, ¿vale? Entonces, uno tiene que observar si eso se cumple o no. Nosotros, el Fondo Europeo, a día de hoy, estamos en un 50% de rentabilidad en nuestros 6 años y poco, ¿no? Y nosotros decíamos que nuestros potenciales eran 40, ¿no? Bueno, pues eso es coherencia y eso se cumple. Nuestros potenciales ahora, para los próximos 4 o 5 años, están un poquito por encima de esto. Y en el caso particular de microcaps, algo más por encima. Pero tiene sentido, porque es un fondo que, estando ya en positivo desde que lo lanzamos, es verdad que no lo ha hecho tan bien como el Fondo Europeo, que va a más 50, y donde podemos decir que nadie pierde dinero ya con nuestro Fondo Europeo, aparte de haber ganado un 50 en todo este tiempo, ¿no? El Fondo Microcaps todavía le queda. Entonces, con esto yo creo que te respondo y te digo, las primeras posiciones, pues te puedo hablar, la primera efectivamente, pues es para muestra un botón de la tipología de compañías que tenemos en cartera. De hecho, la pronunciación ya es complicada, ¿no? Es Krka, KRKA, es una empresa de Eslovenia, eslovaca, líder en genéricos, pues como pueda ser Teva, que todos conocemos, una empresa de farmacéutica de genéricos, que es líder en su país, obviamente, y en países, toda la región de Europa del Este, con un fortísimo crecimiento en sus productos, con una rentabilidad por dividendo próxima al 6% en euros. Eslovenia está en euros, poca gente sabe esto. Con caja neta en balance, una anomalía para esta tipología de compañías, y la puedes comprar una valoración que es la mitad de sus comparables más próximos, ¿no? Y Teva es uno de ellos, ¿no? Es una compañía que desde que la tenemos en cartera, pues prácticamente la hemos doblado, pero es que sigue teniendo un potencial de valorización de más de un 50%, con una rentabilidad, no quiero decir garantizada, pero muy atada por el flujo de caja que genera, ¿no? ¿Quién cubre esto? Pues imaginaos, en Eslovenia, pues nosotros es que el análisis, y vuelvo a las características que decíamos al principio, el análisis lo hemos hecho nosotros. Hablabas, Iván, de los fundamentales vuestros, de cómo hacéis las cosas y cómo lo has explicado en cada una de estas posiciones. Hay una constante que se repite cada vez que vienes y es que nos quedamos sin tiempo demasiado pronto. Nos gustaría poder estar contigo 2 horas o 3 incluso, pero la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que irnos ya a la ventana de libertad, pero te pido que te quedes porque después vienen las recomendaciones Value School y te despediremos como mereces. Genial, gracias. Esto es Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Vamos allá con algo que parece un monográfico de Magallanes Value Investors, porque bueno, la ocasión se lo merece. Vamos a hablar de Iván Martín y de su gestora, con un primer vídeo que, bueno, grabamos en Value School hace ya casi 2 años, donde Iván nos presenta la inversión en valor por Iván Martín, Magallanes Value Investors. Es el título del vídeo donde Iván responde a las preguntas del público y durante 1 hora y cuarto, hora y media, nos presenta su estilo de gestión en su firma de inversiones. También hay otro bastante más reciente, grabado ya en plena pandemia de coronavirus, titulado Iván Martín responde a los inversores, donde Iván, junto con Mercedes Azpiroz, responden algo así durante 2 horas prácticamente a las distintas preguntas de los partícipes de sus fondos. Tremendamente instructiva. De nuevo, también quiero recomendar a los oyentes que se pasen por el archivo de cartas trimestrales de Magallanes a sus coinversores, copartícipes, porque desde luego es que no hay nada mejor para conocer cómo invierte la gestora y su trayectoria que consultar las cartas en forma de informes que se envían cada 3 meses a los partícipes. También quiero volver a recomendar la lista de 100 libros que recomiendan en Magallanes para aquellos que quieran conocer más acerca de la inversión y de más temas. Todo hay que decirlo, está disponible en un PDF gratuito, como también es PDF y gratuito el primer número de la serie La Biblioteca del Inversor, que estamos publicando en Value School. Dentro de nada, ya a finales de febrero, editaremos el segundo número. El primero, que está todavía disponible, es de Carlos Santiso, gestor de Icaria Cartera Permanente, donde nos recomienda sus libros favoritos por temáticas: asignación de activos, inversión cuantitativa, value, cartera permanente, etcétera. Una joya. Imperdible esa biblioteca del inversor. Muchas gracias, Luigi.
Iván, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atender como siempre la llamada de Tu Dinero Nunca Duerme, gracias por aclararnos las dudas que teníamos respecto a Magallanes para hacer nuestra decisión de inversión con respecto a vuestros fondos, que ya señalaremos cuál es, ya diremos por cuál nos hemos decidido, por cuáles nos hemos decidido y bueno, Iván, que muchas gracias y que espero que nos escuchemos muy pronto aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues muchísimas gracias a vosotros y aprovechar para daros la enhorabuena por el programa, porque eso sí que es crear valor, crear conocimiento. Enhorabuena, de verdad. Bueno, muchas gracias entonces a ti también. Iván, Manuel, Luigi, Domingo, muchas gracias a los tres también y a ustedes, señores oyentes. Les dejo en la mejor de las compañías, la DES Radio, y les espero aquí la semana que viene a la misma hora en Tu Dinero Nunca Duerme. Sean felices. Es Radio. 10 años de independencia.